Esta noche, en Enlace México, el gobierno federal informa que concluyeron los trabajos de limpieza en los 5 estados afectados por las lluvias extremas. Inicia la fase de reconstrucción. París conmemora 10 años de los ataques terroristas que dejaron 132 muertos y cientos de heridos. Y presentan un aumento a raíz de la violencia y la polarización política en Estados Unidos. Se trata de los crímenes de odio. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Qué tal? Buenas noches, como siempre un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México. Estamos transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que residen en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante y se enlazan por supuesto a través de Mexicanal. Y también para todos ustedes que desde cualquier parte del mundo se enlazan a través de nuestras distintas redes sociales y plataformas para estar muy bien informados. Gracias por permitirnos informarles en esta media hora. No se les olvide, pues ahí están apareciendo en su pantalla todas nuestras redes sociales. Está claro nuestro canal de YouTube. De igual manera visiten nuestro portal de noticias, enlacemexico.tv, y nuestro número de WhatsApp si necesita algún tipo de información. Si quiere mandarnos audios, videos, fotos, utilice por favor esa vía. Siempre nos da muchísimo gusto tener noticias y novedades de su parte. Bueno, vamos a iniciar, hay mucho que compartirles, así es que como cada día nos vamos a ir con algo de lo más destacado que sucedió este día en nuestro México. El gobierno federal informó que concluyeron los trabajos de limpieza en los 5 estados afectados por las lluvias extremas del 9 de octubre pasado: Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Adelantó que la reconstrucción de las viviendas afectadas iniciará en 2 semanas. El domingo terminará con los segundos apoyos y los repartos de enseres. Además, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que tras el censo realizado, un total de 104,417 viviendas resultaron afectadas, entre daños menores, mayores y pérdida total en los 5 estados. Hubo además daños en 7,831 localidades, afectaciones en 29,045 productores y 56,600 hectáreas dañadas. El gobierno de México y el de Estados Unidos acordaron mantener protocolos de actuación conjunta en aguas internacionales cercanas al territorio mexicano para evitar bombardeos en embarcaciones y que, de detectarse posible traslado de drogas, sea la Secretaría de Marina la que las intercepte, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria explicó que sobre todo a través de la Secretaría de Marina existe un protocolo de trabajo conjunto en el caso de aguas internacionales para evitar que haya uso de bombardeos en embarcaciones y que se incumplan tratados internacionales. Por otro lado, se retomarán las reuniones con el vecino país en materia de seguridad, mientras que en materia de comercio siguen las conversaciones, así como en el caso del transporte aéreo. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves el programa El Maíz es la Raíz, un programa nacional enfocado a conservar y aumentar la producción del maíz nativo que llegará a 1,5 millones de pequeños productores, la mayoría ejidatarios y comuneros, a quienes se les ofrecerá acompañamiento técnico, maquinaria de uso comunitario y se asesorará para que puedan vender el excedente de su producción por medio de cooperativas con un valor agregado. El plan se pondrá en marcha a través de 8 regiones en el país y se aplicará por etapas, arrancando en el 2026 en el sureste y en el Pacífico Sur, para continuar en otras regiones los siguientes años. México ocupa el último puesto dentro del ranking de naciones con menor esperanza de vida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, según el informe Panorama de la Salud 2025, divulgado para sus estados miembros y socios clave. El promedio de vida en el país, de acuerdo con este informe, es de 75,5 años, aproximadamente 6 años menos que la media de la organización. Con base en el documento, se señala que el país, solo 78% de la población cuenta con cobertura para un conjunto básico de servicios de salud. En México, la mortalidad prevenible fue de 243 por cada 100,000 habitantes, superior al promedio de 145 de las naciones miembros de la organización. La información nacional de cada día.
Como todos los jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Fernando, adelante con tu información. Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Por fin se reabre el gobierno. El día de ayer, el presidente Trump firmó por la noche un paquete de financiamiento para reabrir el gobierno federal, poniendo fin oficialmente al cierre más largo en la historia del país. 43 días fueron los días que se cerró el gobierno. La aprobación final se produjo horas después de que la Cámara Baja votara 222 a 209 para aprobar un acuerdo alcanzado entre los republicanos y los demócratas centristas del Senado que mantendrá al gobierno en funcionamiento hasta el 30 de enero de 2026 y garantiza que algunas agencias clave recibirán fondos durante el resto del año fiscal 2026. Esto permitirá que los empleados públicos reciban sus salarios y que se reanuden los servicios esenciales de alimentación y nutrición de los que dependen decenas de millones de estadounidenses. Ayer por la noche, al firmar Trump esta legislación, la presentó como una victoria sobre los demócratas, calificándola de, abro comillas, un mensaje claro de que nunca cederemos ante la extorsión, porque eso fue lo que intentaron hacer. No querían hacerlo por las buenas, tuvieron que hacerlo por las malas y quedaron muy mal parados, cierro comillas. A la ceremonia de firma de la Casa Blanca asistieron varios legisladores republicanos y culminaron una carrera contrarreloj de 4 días para aprobar el proyecto de ley de financiamiento, después de que 8 senadores demócratas rompieron filas con su partido para llegar a un acuerdo con los republicanos. El acuerdo garantiza una votación a principios de diciembre en el Senado sobre la expiración de los subsidios de Obamacare, que los demócratas convirtieron en el eje central de sus demandas durante la parálisis gubernamental. Sin embargo, es improbable que se apruebe una prórroga de los subsidios, una posibilidad que ha generado fuertes críticas dentro del partido demócrata. La mayoría de los demócratas en el Congreso protestaron enérgicamente contra el proyecto de ley antes de la votación del día de ayer, preocupados de que las primas de atención médica de los estadounidenses se disparen sin los subsidios. Solo 6 demócratas de la Cámara de Representantes votaron a favor de este paquete. Hakeem Jeffrey, quien es el líder de la minoría demócrata, dijo: esta lucha no ha terminado, apenas estamos empezando. Abro comillas. Decenas de millones de estadounidenses corren el riesgo de no poder costearse una consulta médica cuando la necesiten. Así están las cosas en Washington. Ya se abrió el gobierno, regresaron a trabajar los empleados federales, recibirán sus pagos atrasados, pero mientras tanto, la realidad la veremos cuando comience en diciembre este encuentro para saber si se extiende o no el subsidio al cuidado de la salud. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta entonces. Muchísimas gracias por ese reporte, Fernando, desde la Gran Manzana. Saludos cordiales para ti. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Y saludos también con todo cariño a nuestra gran comunidad poblana que reside por la zona triestatal. Vamos a ir a la pausa, pero veamos cómo cerró el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 77 centavos y a la venta en 18 pesos con 79 centavos. Así quedó la jornada financiera de este día. Muchas gracias a Rosa Isela Castañeda, Víctor Cruz Rangel y Alejandro Castellanos por sus comentarios, por pasar y visitar nuestra página de Facebook y pues más que nada por darle like y dejarnos sus comentarios. Para nosotros son muy importantes. Participe, por favor. En verdad es algo que estamos siempre muy pendientes cuando revisamos nuestras redes sociales. Nos vamos a la pausa, no se vaya. Continuamos. Más adelante, un juez federal ordena liberar a cientos de arrestados en las redadas migratorias en Chicago. Además, según las estadísticas, un aumento de la violencia política ha provocado el incremento en crímenes de odio en la Unión Americana. Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México y ¿qué le parece si hacemos un breve viaje a lo largo de la historia? Un
día como hoy, pero de 1850, nace el escritor británico Robert Louis Stevenson, autor de La Isla del Tesoro. En 1868 muere en París Gioacchino Antonio Rossini, compositor y músico italiano, autor del Barbero de Sevilla. En 1903, en su apartamento de París, a los 73 años de edad, fallece el pintor impresionista Camille Pissarro. Las efemérides que revisamos todos los días. Y pasamos ahora a otros temas. Vámonos al ámbito internacional. Por supuesto, muchas cosas tuvieron lugar, sucedieron este día y nosotros ya tenemos preparado un recuento de información que pensamos que es trascendente y que usted debe conocer. Vamos a verla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles por la noche un proyecto de ley de financiación gubernamental que puso fin a un cierre de gobierno de 43 días, que causó estrés financiero en decenas de miles de trabajadores federales que no cobraron su salario, dejó varados a un gran número de viajeros en aeropuertos de todo el país y causó largas filas en algunos bancos de alimentos. El cierre agravó las divisiones partidistas en Washington, ya que Trump tomó decisiones unilaterales sin precedentes, como cancelar proyectos e intentar despedir a trabajadores federales para presionar a los demócratas para que cedieran en sus demandas. El presidente republicano culpó de la situación a los demócratas y sugirió que los votantes no debían recompensarlos durante las elecciones de mitad de legislatura del próximo año. Hace 10 años, ataques terroristas coordinados sembraron horror en París, tiroteos en cafés, explosiones cerca de un estadio y la masacre en la sala de conciertos Bataclan dejaron 132 muertos y cientos de heridos. Las campanas de la Catedral de Notre Dame y las iglesias de París repicarán en homenaje a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015, a una década de los peores ataques en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial. El acto principal se llevó a cabo en el Jardín Memorial del 13 de noviembre, en la plaza de Saint-Gervais, en donde miembros de los gobiernos de la nación y de la municipalidad asistirán, con 1,500 invitados entre víctimas, familias, magistrados, agentes de policía, servicios de emergencia, servicios sanitarios, personal de primera intervención y todos los movilizados la noche del 13 de noviembre de 2015. Todos los beneficios se donarán a partes iguales a las dos asociaciones de víctimas. Un juez federal estadounidense ordenó este miércoles la libertad bajo fianza de cientos de inmigrantes arrestados por agentes federales en las redadas migratorias que han sacudido el área de Chicago en la operación Midway Blitz de la administración Trump. El juez de distrito Jeffrey Cummins aceptó una petición de abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, según la cual los arrestos se produjeron en violación de un acuerdo judicial vigente en Illinois y 5 estados vecinos. Las personas que pueden acceder a la liberación deberán obtener la fianza antes del mediodía del 21 de noviembre. El número exacto de personas liberadas dependerá de cuántas no hayan abandonado el país voluntariamente o hayan sido deportadas, una cifra que incluso podrían llegar a superar el millar. El nuevo viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas en Bolivia, Ernesto Justiniano, manifestó que en Bolivia operan cárteles internacionales y manifestó la necesidad de solicitar cooperación de otros países para combatir el crimen organizado transnacional. Hay cárteles internacionales que sabemos que están operando en Bolivia y nosotros no podemos enfrentar el narcotráfico solo con la fuerza local. Debemos integrarnos y necesitamos cooperación, manifestó en entrevista con el canal Unitel. En ese sentido, confirmó el retorno de la Administración para el Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos, cuya presencia fue conversada con el subsecretario de Departamento de Estado norteamericano, Christopher Landau, durante su visita a Bolivia. La información del panorama internacional. Mire, a raíz de muchas cosas, o sea, no es de ahora, no es por la política antiinmigrante que se está llevando a cabo en la Unión Americana, sino ya viene de muchos años atrás, es histórico. Pero hoy en día también está un poquito más exacerbado todo lo que se conoce en la Unión Americana como crímenes de odio. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Es el mayor incremento de crímenes de odio en el condado Los Ángeles que las autoridades hayan registrado, superando incluso a los altos números posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. En términos generales, hubo un aumento del 45%. En el año 2022 se registraron 923 casos y en el 2023, 1,350.
Creemos que en parte es la retórica política que se escucha a nivel nacional que hace pensar a la gente que participar en crímenes de odio está bien. El estudio demuestra que el incremento más alto fue por crímenes relacionados con religión, siendo la comunidad judía la más afectada con un 91% de aumento, luego la comunidad LGTB con 48% de incremento, crímenes por etnicidad aumentaron contra los asiáticos 31% y contra los latinos un 19%. A mí me resulta muy alarmante los resultados de este estudio, porque evidencia que tenemos mucho por qué seguir trabajando. Las autoridades comentaron que parte de este incremento se debe a que la gente está reportando más. Ellos han dicho que es el incremento más alto en la historia. Lo que la gente debe saber es que este crimen tiene serias repercusiones. Actualmente el castigo federal puede ser hasta 10 años de cárcel y una multa de $250,000. Estoy muy preocupada por eso. Es algo en lo que tenemos que trabajar y esto comienza en la casa y en las escuelas, donde debes enseñar a las nuevas generaciones que el bullying y el abuso no es parte del sistema americano. Es necesario que muchísimo más personas puedan seguir apoyándonos. Crimen de odio es catalogado como un crimen en contra de una persona o propiedad incitada por un sentimiento en contra de raza, género, religión u orientación sexual. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Lamentablemente esa es una situación que, como les decía, tiene carácter histórico. En muchos estados de la Unión Americana las estadísticas son más altas o son más bajas dependiendo de los núcleos poblacionales que estén asentados en esos estados. De todas maneras, por favor, tenga mucho cuidado en donde va, a las comunidades en donde entra, donde vaya a trabajar, etcétera. Son tiempos difíciles en todas partes del mundo. Entonces, los ánimos están exaltados. Cuídese mucho, por favor. Bien, nos vamos a ir a la pausa, pero le comparto la terminación. 8247, saludos desde Cuautla, Morelos, para Soledad y Leticia Benavides, que están en Brooklyn, Nueva York. Su familia las extraña. Vamos al corte, seguimos. Enseguida, el análisis del último informe sobre el índice de confianza del consumidor en la economía de Estados Unidos. Además, las próximas elecciones de Chile, del análisis de la radicalización en los procesos electorales del mundo. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México, pronóstico meteorológico para mañana viernes. ...83 grados Fahrenheit, 28 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas para mañana viernes. La mínima 64 Fahrenheit, 17 grados centígrados. El día estará mayormente soleado. En Los Ángeles, California, se esperan 64 grados Fahrenheit, 26 centígrados como máxima, mínima 50 Fahrenheit, 10 grados centígrados. Salga preparado, será un día con chubascos. En la ciudad de Nueva York se espera una temperatura máxima de 54 grados Fahrenheit, 12 centígrados, la mínima 38 grados Fahrenheit, 3 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 24 grados centígrados, 76 Fahrenheit como máxima, mínima 9 centígrados, 49 Fahrenheit. Tendremos un día parcialmente nublado. Así van a estar las temperaturas en nuestras ciudades, deseándole un excelente día. Como cada jueves, vamos a enlazarnos hasta la ciudad de Washington, D.C. Le damos la bienvenida al prestigioso economista, Don Isaac Cohen. Adelante, por favor, Don Isaac. Muchas gracias. La falta de datos sobre empleo, causada por el paro del gobierno federal en Estados Unidos, ha desviado la atención hacia otros indicadores económicos, menos dependientes de fuentes gubernamentales. Por ejemplo, este es el caso del índice sobre el sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan, el cual mide la confianza de los consumidores basándose
en encuestas mensuales sobre finanzas personales, condiciones comerciales y expectativas económicas. El último informe sobre el índice para noviembre reveló una caída de 50,3, desde 53,6 en octubre, indicando una pérdida de confianza casi igual al nivel alcanzado en junio de 2022 en medio de la pandemia. La cifra de noviembre es la segunda más baja alcanzada por el índice, principalmente atribuible al cierre del gobierno federal, la inflación, que según el Banco Central sigue algo elevada, desaceleración en la creación de empleo y las redadas en contra de los trabajadores extranjeros. Otro indicador es la bolsa de valores, la cual refleja la confianza de los inversionistas. Hasta ahora los mercados han estado impulsados por el alza en la inteligencia artificial, principalmente por las llamadas 7 magníficas: Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla. Sin embargo, la semana pasada el índice Nasdaq compuesto registró la peor semana desde la imposición de los aranceles por la Casa Blanca en abril. Algunos observadores dicen que una corrección ocurrirá en la bolsa tarde o temprano, mientras que otros han descrito el auge como una burbuja. Lamentablemente, como dijo Alan Greenspan hace algún tiempo, las burbujas solo pueden identificarse después de que estallan. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Mil gracias, don Isaac, por su colaboración, siempre interesante y además muy importante para entender el mundo de las finanzas. Cuídese mucho, nos enlazamos con usted el próximo jueves. De igual forma, un placer darle la bienvenida a nuestro experto en temas de política internacional, el doctor Sidan Seraoui. Adelante, por favor, Sidan. El proceso electoral que se está llevando a cabo en Chile y que la primera vuelta es el 16 de noviembre, refleja claramente la tendencia global que estamos viviendo el día de hoy. Es decir, una radicalización de la política hacia la extrema derecha y la extrema izquierda. Con el discurso de Trump, parece ser que está conllevando a radicalizar la política, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. Si vemos en Estados Unidos el surgimiento de una izquierda radical dentro del Partido Demócrata, es claro en este proceso. La victoria de un candidato que abiertamente se dice socialista para la alcaldía de Nueva York muestra esta tendencia de un giro hacia la izquierda frente del giro hacia la extrema derecha. En Chile, el proceso electoral lo ha mostrado claramente. La candidata oficialista del partido de Boric se declara, y su partido se declara abiertamente como progresista, pero también como comunista. Y ha aglutinado a varios grupos pequeños partidarios a su alrededor, inclusive la socialdemocracia. Pero frente a Janet, la candidata oficialista, está la extrema derecha, que también ha aglutinado a varios grupos. Así que esta tendencia de radicalización que ya se había vivido en Europa, claramente en Francia, cuando el partido oficial, los republicanos, se enfrentaron a la extrema derecha del Frente Nacional o del movimiento nacional francés, o en otros países
está claro que estamos viviendo el fin de los movimientos centristas. La centro-izquierda, centro-derecha están desapareciendo paulatinamente del panorama político, que sea en México, que sea en Chile, que sea en Chile de hoy, que sea en Estados Unidos o en Europa. Una radicalización que muestra una visión muy radical de la realidad. Muchísimas gracias al doctor Zidane Seraoui por este análisis sobre las situaciones y los conflictos que se viven hoy en día en el mundo. Cuídate mucho, Zidane. Nos enlazamos contigo el próximo jueves. De esta manera llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les comparto los saludos de Gerardo Alarcón desde Dallas, Texas. Dice que el programa le gusta mucho. Gracias, Gerardo. Saludos a todos sus familiares que están en Xochimilcingo. Sonia Velázquez desde Los Ángeles, California. Saludos para la familia Velázquez Hernández que viven en Tulcingo, Puebla. Y Guadalupe Mirón, Fort Smith, Arkansas, felicita por su cumpleaños a su hermano Carlos Mirón, que radica en la ciudad de Atlanta, en Georgia. Gracias, como siempre, por el favor de su compañía. Cuídense mucho, buenas tardes, buenas noches y los esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.